Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente acá, ¿verdad? Hemos tomado un pequeño tiempito de reflexión sobre esto y hoy quiero hablarles un poco acerca de lo que es la palabra, la Biblia, la palabra. Normalmente le llamamos disposición de varios libros, pero también dentro de ella, en la escritura, no aparece la palabra Biblia, sino la escritura, los estatutos, la ley, los mandamientos, las enseñanzas. Es llamada la palabra, principalmente la palabra, lo más que va a encontrar en la Biblia, o en el libro que hasta aquí la Biblia, es la palabra. Hoy yo quiero hablarle de muchos aspectos que es la palabra de Dios para nosotros. Muchos aspectos. La palabra de Dios desde el punto de vista de ver si caduca, tiene fecha de caducidad, la palabra de Dios como alimento, la palabra de Dios como una influencia, la palabra de Dios como los decretos, de muchas maneras. Pero hoy solo quiero enfocarme la palabra de Dios, el libro de las edades, el libro de las edades. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Hay muchos libros, las personas que estudian en la universidad se van a dar cuenta que hay muchos libros, por ejemplo en mi caso, de programación. Hay muchos segmentos de programación que cuando tú ya vienes a los libros modernos, ya hay libros que ya quedaron obsoletos. Porque en vista que la gente va analizando cómo va creciendo la tecnología, entonces hay argumentos, segmentos de programas que ya se pueden sustituir de una manera mucho más rápida. Hoy en día la programación remota ha avanzado enormemente y se ha hecho de una manera mucho más sencilla. Entonces hay libros viejos, ¿verdad?, que ya quedaron obsoletos. Si usted se va al punto de vista económico, también hay libros de economía, libros contables, aunque siempre las operaciones básicas son las mismas, operaciones fundamentales son las mismas, pero la estrategia o la manera de aplicación ha cambiado en base al desarrollo tecnológico y todo. Pero la Biblia es un libro de las edades. ¿Por qué? Porque no cambia, permanece. Por eso quiero enfocar hoy. Este libro es un libro que no cambia, es el mismo. Su palabra, o sea, el libro sí, la estructura, la pasta, cómo está estructurado, diseñado. Hay muchas Biblias de estudio, Biblias de referencia, le llaman una Biblia del pastor, Biblia de esto, no importa el título que le pongan. En realidad adentro, las escrituras, la palabra, la enseñanza de Dios, los mandamientos, la ley, es lo que aparece, ¿verdad? Y eso no cambia. Y vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a leer uno. Hay un salmo que es muy bonito, ¿verdad? Y este salmo ya lo deben de conocer, el Salmo 119. Es un salmo que todo está estructurado prácticamente a hablar de la palabra de Dios. Este salmo habla acerca de la palabra de Dios. Y quiero leer un poco, siempre refiriendo al tema del tiempo, de la caducidad, en el versículo 89 del Salmo 119, dice así. Oiga bien, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aquí dice en los cielos. Hay otra donde está hablando de aquí en la tierra. Donde quiera, la palabra de Dios permanece. Sabemos que el mundo en un tiempo va a terminar, según la escritura, ¿verdad? Pero aquí dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahí mismo, en ese mismo salmo, en el versículo 152, vamos a encontrar algo muy tremendo. Versículo 152 dice: hace ya mucho que he entendido tu testimonio, que para siempre los has establecido. Mire lo que dice aquí el salmista. Dice, hace ya mucho que he entendido tu testimonio. No quiero estudiar el contexto en sí del texto, porque mire que está bien bonito de lo que dice. Hace ya mucho que he entendido tu testimonio. Esta persona dice, hace mucho que he entendido tu testimonio. Dice,
que para siempre los has establecido. O sea, esta persona está diciendo que hace mucho tiempo había entendido la palabra de Dios, los testimonios, se refiere a la palabra, ¿verdad? Pero también dice que ha entendido que para siempre los testimonios, la palabra, los decretos, para siempre han sido establecidos. Dice otra versión, el mismo versículo. Desde los primeros días, sé que tus leyes durarán para siempre. Oye, aquí está un poquito más bonito. Dice, desde los primeros días, sé que tus leyes durarán para siempre. Entonces la palabra de Dios, hermano, no tiene fecha de caducidad. No tiene fecha límite hasta en qué momento va a dejar de cumplirse. La palabra de Dios es para siempre. Por los siglos de los siglos, la palabra de Dios es para siempre. Mira lo que dice Isaías 48. Vamos a ir al versículo de Isaías 48. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aquí el profeta está diciendo que la hierba, la naturaleza puede terminar, pero dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es obvio, ¿verdad? Porque por la palabra fue hecho lo que nosotros vemos ahora. Lo que antes no se veía, hoy se mira por la palabra. Dijo él, hágase, y se hizo. Entonces la palabra va a permanecer para siempre. Prácticamente Mateo 5, versículo 18, ya vamos al Nuevo Testamento. Mateo 5, 18 dice así. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, van a pasar, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, ya está hablando Jesús aquí. Está hablando prácticamente de que su palabra, la palabra, ¿verdad? No tiene límite, fecha de caducidad, va a cumplirse siempre. Tenemos que tener eso en mente. Como les digo, hermano, y les comparé con los libros de ciencia, que los libros de ciencia los van actualizando, las aplicaciones las van actualizando, los software los van actualizando, las tecnologías, la estrategia van mejorando, de acuerdo a lo que van estudiando, ellos van encontrando mejoras para que se adapte a la tecnología. Pero la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es para cumplirse. No tiene una fecha de que si tú tal día, aún incluso las leyes que hacen los gobernantes, ¿verdad? Sus constituciones, todas cambian, pero la palabra de Dios no cambia y siempre está vigente, hermano. Mateo capítulo 24, en Mateo capítulo 24, gloria sea a Dios, Mateo 24, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Prácticamente dice lo mismo que está en Mateo 5, 18, pero dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí la carta dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y aquí, hermanos, es donde yo quiero, viendo todos estos textos que les he mencionado, acerca de la caducidad, o acerca de la fecha de vencimiento de la palabra de Dios. Si sabemos entonces ahora que la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, quiere decir que nosotros deberíamos de estar más apegados a ella.
Quiere decir que nosotros deberíamos de tener más confianza en ella. Quiere decir, hermano, que nosotros deberíamos de estar más preocupados por entender la palabra de Dios. Deberíamos de analizar la palabra de Dios. Por eso el Señor, ¿verdad?, le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Dice, y medita en ella día y noche, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque Dios le estaba diciendo algo muy importante a Josué. ¿Tú quieres algo duradero en tu vida? ¿Tú quieres algo que permanezca en tu vida? Te voy a comparar esto un poco con lo que es la construcción. Cuando una persona va a hacer una casa y va a construir algo, esta persona viene y trata de poner los mejores materiales, porque es su casa, materiales que sean duraderos, si es posible, eternos. Eso no existe. Todo material, toda cosa material tiene su tiempo de caducidad, su tiempo de vida. Los vehículos tienen un tiempo de vida. Cuando usted compra un vehículo, te dicen 5 años, porque saben que después de 5 años van a comenzar a dar problemas, dependiendo también del uso que le den. Pero todo en la vida tiene un tiempo vigente de productividad. Imagínense, todo en la vida, lo que es creado y lo que ya está, tiene un tiempo vigente de productividad. Después de ese tiempo vigente, ya las cosas comienzan a menguar. Nosotros los seres humanos, hermanos, cuando ya una persona tiene cierta edad, como en el tiempo de Sara y de Abraham, lo primero que Sara pensó cuando el Señor le dijo que iba a salir embarazada, se puso a reír, porque lo primero que pensó fue que ya estaba terminando su tiempo hábil, productivo. Entonces, nosotros sabemos, hermano, que cuando queremos hacer algo bueno en nuestra casa, una casa que tú tengas, la quieres hacer buena, en el carro que tienes, tú quieres poner algo, una parte del carro que se dañó y le quieres poner una pieza buena, todo lo bueno que tú quieras hacer, siempre vas a buscar cosas duraderas. Tú vas a buscar cosas duraderas. Alguien pone un negocio y quiere buscar que ese negocio se sostenga, sea duradero, sea fructífero. Entonces nosotros hacemos las cosas, pero se nos olvida algo importante. Hacerlo basado en las cosas que son duraderas, la palabra. Todo lo que tú hagas basado en la palabra de Dios, entendiendo que es una palabra permanente, una palabra que no va a cambiar. Infinita la palabra del Señor, no cambia, permanece para siempre. Es ilimitado el tiempo de la palabra de Dios para decir que va a caducar. Es permanente, o sea que la palabra de Dios siempre va a ser productiva. La palabra de Dios siempre va a ser efectiva. La palabra de Dios siempre se va a cumplir, porque eso es lo que está diciendo, es permanente. Es permanente por los siglos. Pueden pasar los cielos, pueden pasar la tierra, pueden marchitarse las hojas del campo, todo lo que es perecedero puede perecer, mas su palabra va a permanecer. Y eso es lo que yo quería compartirte en este video, hermanos. Todo aquello que tú quieras formar y que tú quieras que se haga permanente, yo te aconsejo, estudiemos la palabra de Dios, analicemos la palabra de Dios y que ese sea el fundamento que nosotros necesitamos realmente, establecer las cosas en la palabra. Hay muchos versículos que tal vez voy a estar mencionando, como por ejemplo Jesús dijo que permaneciéramos en su palabra, que aprendiéramos a permanecer en su palabra. Ese fue un consejo que Jesús nos dio a nosotros, a toda la humanidad, aprender a permanecer en su palabra. Y es muy importante, hermano, aprender a permanecer en la palabra de Dios, porque eso indica que vas a estar parado, vas a estar permaneciendo, vas a estar establecido, vas a estar fundado sobre algo permanente. Su palabra es muy permanente. Analicemos si nosotros creemos esto. Si nosotros meditamos, porque hay que meditar, si nosotros realmente creemos esto, y nos vamos a dar cuenta, hermano, de que muchas veces la palabra a veces es lo último que nosotros consultamos, lo último que nosotros usamos para nuestra vida. Eso quiere decir que todavía nosotros no hemos entendido completamente de que la palabra de Dios es permanente. Invertimos en otras cosas, invertimos en aquello, en lo otro, pero no invertimos el tiempo en esto que es permanente. Nuestro tiempo es invertido en leer tal vez algunas instrucciones, qué sé yo, televisión, video, pero no invertimos el tiempo en el estudio de la palabra de Dios.
Y este video es con ese objetivo, hermano. Por eso este video quiero ponerle como título, hermano, la palabra de la edad. La palabra que no caduca. La palabra que permanece para siempre.